Bueno, entonces vamos a iniciar. Solo quiero que se ponga ahí. Sí, ya. Perfecto. Bueno, en esta unidad vamos a comenzar a desarrollar la ley de impuestos sobre la renta. En esta unidad vamos a ver la ley de impuestos sobre la renta, la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, conocida como ley IVA, y la ley de transferencia de bienes raíces. Entonces, esas son las leyes que vamos a ver. Yo les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo desarrollen, porque este parcial es de un ejercicio es el que vamos a desarrollar. Entonces, espero enviárselos a más tardar mañana, para que ustedes lo desarrollen y apliquen la ley. Vaya, miren, la ley de impuestos sobre la renta está contenida en decreto legislativo número 134 del 18 de diciembre del 91. Fue publicado en el Diario Oficial 242, tomo 313, de fecha 21 de diciembre de 1991. Nos estamos hablando que es del año de 1991 al 2001, 2011, 2021, tiene 31 años esta ley. Y en este momento está de moda, ¿verdad? Está de moda porque el 2 de mayo se vence el plazo para la presentación de la declaración de impuestos sobre la renta. En el artículo 1 de esta ley se establece que el hecho generador previsto en la misma, el hecho generador del presupuesto establecido en la ley cuya ocurrencia genera el pago de la obligación tributaria, o sea, el pago del tributo. Entonces, es la obtención de renta por el sujeto pasivo. Ese es el hecho generador, la obtención de renta por el sujeto pasivo en el ejercicio de imposición de que se trate. En el impuesto sobre la renta, los ejercicios de imposición son de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. En el artículo 2 se da una ejemplificación de lo que se entiende por renta en términos generales, pero cualquier tipo de ingreso que obtenga el sujeto pasivo constituye renta para los efectos de la ley de impuestos sobre la renta y existe la obligación del pago del tributo. Se realiza el hecho generador cuando usted obtiene una renta dentro de los mismos parámetros establecidos en la ley. Para efectos de la ley, se entiende por renta obtenida todos los productos o utilidades percibidos o devengados por los sujetos pasivos, sea en efectivo o en especie, provenientes de cualquier clase de fuente, tales como, ya esa manera ejemplificativa, es decir, que no es una cláusula cerrada, sino que es abierta. Una manera de, la ley lo establece a manera de ejemplificación del trabajo, ya sea en salarios, sueldos, honorarios, comisión y toda clase de remuneraciones o compensaciones por servicios personales. Entonces, todos los salarios que obtiene el sujeto pasivo, o sea, la persona, para efectos de la ley hablamos de sujetos pasivos o de contribuyentes. Todos los salarios, sueldos, honorarios, comisiones o remuneraciones o compensaciones por servicios personales. Esta disposición tiene una interpretación auténtica. Las interpretaciones auténticas son verdaderos decretos legislativos que emite la Asamblea Legislativa, en el cual cuando la ley no es muy clara o tiene expresiones oscuras, al momento de su aplicación, entonces la Asamblea Legislativa realiza o aprueba una interpretación auténtica para darle el sentido que el legislador pretende con la aplicación de esa disposición. Entonces, resulta que acá la interpretación hace referencia a los gastos de representación de los funcionarios públicos.
para efectos de la ley no constituyen ni remuneración ni compensación por servicios personales. Eso, entonces son ingresos excluidos de renta. Luego tenemos de la actividad empresarial, ya sea comercial, agrícola, industrial, de servicio y de cualquier otra naturaleza. Del capital, tales como alquileres, intereses, dividendos o participaciones. Todos esos son rentas, pero de aquella manera ejemplificativa. Toda clase de productos, ganancias, beneficios o utilidades, cualquiera que sea su origen. Deudas condonadas, pasivos no documentados o provisiones de pasivos en exceso, así como incrementos de patrimonio no justificado y gastos efectuados por el sujeto pasivo sin justificar el origen de los recursos a que se refiere el artículo 195 del Código Tributario. Entonces vemos que la ley asimila como renta obtenida cualquier tipo de ingreso que pueda obtener el sujeto pasivo sin importar su origen. Obviamente que cuando son ingresos ilícitos, obviamente que no se genera el hecho generador porque son delitos, como los ingresos obtenidos por el narcotráfico. En el caso de pasivos no documentados y provisiones de pasivos en exceso, la renta obtenida se imputará en el periodo de ejercicio de imposición respectivo. Imagínense deudas condonadas. Si le condonan la deuda, eso constituye renta obtenida para efectos de la ley. En el artículo 3 se establecen cuáles son los productos o utilidades excluidos del concepto de renta. Y entonces ahí tenemos los viáticos, es el número 1. Los valores recibidos por el trabajador, ya sea en dinero o en especie del patrono, en concepto de viáticos, para transporte, alimentación y estadía en una cuantía razonable. Herramientas de trabajo, uniformes, equipos de oficina, siempre que las actividades a las que se destinan dichos valores o bienes sean necesarios para la producción de la renta del patrono o para la conservación de la fuente de dichas rentas. Todo ese tipo de prestaciones que el patrono da al trabajador, de las que están enumeradas en el artículo, en el numeral 1 del artículo 3, se consideran excluidos del concepto de renta y por tanto no están grabados. Asimismo, los valores o bienes percibidos por los trabajadores en los conceptos y cuantías antes referidas no constituyen renta para esto, cuando los patrones sean sujetos excluidos de conformidad al artículo 6 de esta ley. Estamos hablando de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro y las asociaciones y fundaciones de derecho público. Los gastos efectuados por el contribuyente en los conceptos referidos en el inciso anterior con los valores o bienes asignados al trabajador deberán estar respaldados con los documentos que establecen los artículos 107 o 119 del Código Tributario. Estamos hablando de facturas, comprobantes de crédito fiscal. Los valores o bienes recibidos por los trabajadores con finalidades distintas a las estipuladas constituyen renta obtenida para ellos y en consecuencia estarán sujetas a la retención respectiva junto con la remuneración percibida. También tenemos como renta excluida el valor de los bienes que por concepto de legados o herencia recibe un contribuyente. Ahí yo los estoy relacionando al artículo 952 del Código Civil. Cuando una persona fallece, todos los bienes que deja, se denomina masa sucesoral. Bueno, se abre la sucesión y todas las personas llamadas a esa sucesión son herederos. Y luego los legatarios son aquellas, bueno, ahí tenemos dos tipos de herederos. El heredero universal, que sucede al causante en todos los bienes, y el legatario, que sucede al causante en un bien específico, como una casa, un vehículo, etc. El valor de los bienes que por concepto de donaciones recibe el contribuyente. Las donaciones. Toda vez que la transferencia en cuestión se realice entre ascendientes y descendientes dentro del segundo grado de consanguinidad y cónyuge. Bueno, el segundo grado de consanguinidad, los grados de consanguinidad se establecen en línea recta, como
el padre, el hijo, el abuelo. Entonces, el segundo grado de consanguinidad sería el hijo, los hijos o los abuelos. Para los efectos, y los cónyuges. Para los efectos de lo establecido en el numeral anterior, se consideran como valor de adquisición de los bienes diferentes del dinero el valor que los bienes tuvieran para su antecesor a la fecha de ingreso al patrimonio del sujeto pasivo con lo recibiere. Y como fecha de adquisición esta última. En caso de no poderse determinar el referido valor, los sujetos pasivos lo valorarán a precio de mercado, los cuales podrán ser comprobados por la Dirección General de Impuestos Internos. Es decir, si es una casa, pues la escritura, ¿verdad? Si es un contribuyente que lleva contabilidad, pues los registros contables, ¿no? El valor que tenga en su activo. Y así, ¿verdad? Y si no se puede determinar, el valor del mercado, ¿verdad? Que sea, depende del tipo, la naturaleza del bien, ¿verdad? Las rentas no gravables están establecidas. O sea, las rentas no gravables, cuando hablamos de rentas no gravables, hablamos de rentas exentas. ¿Se recuerdan de las exenciones de impuestos? Es la dispensa legal del pago del tributo. En este caso se realiza el hecho generador, pero por disposición legal expresa se exime del pago del tributo. Las exenciones deben estar establecidas en una ley. Y aquí se dan varios casos. Las que por decreto legislativo, las provenientes de contratos aprobados por el órgano legislativo mediante decreto sean declaradas no gravables. Aquí pues es la Asamblea Legislativa la competente, ¿va? De acuerdo al artículo 131 ordinal 11, ¿va? Y de acuerdo al artículo 233, aquí se aplica el principio de legalidad, ¿va? Es una materia reservada a la ley, las exenciones, los tributos, ¿no? Las remuneraciones, compensaciones y gastos de representación percibidos en el desempeño de sus funciones por diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales de países extranjeros que con la debida autorización residan en la República, temporal o permanentemente, todo a condición de reciprocidad. O sea, el personal de las embajadas, ¿no? Ese tipo de ingresos que perciben para efectos tributarios se consideran exentos. Y aquí establece una regla específica. Las rentas percibidas por sujetos pasivos en concepto de pagos por servicios prestados en El Salvador a un gobierno extranjero u organismo internacional están sujetas al impuesto establecido en esta ley, exceptuando aquellas rentas que por mención expresa en convenios firmados y ratificados por el gobierno de El Salvador se califiquen como rentas no gravables. Estamos hablando de servicios prestados por un sujeto a una embajada o a un organismo internacional, un servicio que sea prestado aquí, eso sí se considera renta gravada. Las indemnizaciones que en forma de capital o renta se perciben por causa de muerte, incapacidad o accidente o enfermedad y que sean otorgadas por vía judicial o por convenio privado. Aquí también hablamos de las indemnizaciones, ya sea por despido o por despido sin causa justificada, o las indemnizaciones por renuncia voluntaria. Las indemnizaciones por despido o bonificaciones por retiro voluntario siempre que no excedan de un salario básico de 30 días por cada año de servicio. En el artículo 58 del Código Tributario se establece lo que es el salario básico. Es el salario que percibe ordinariamente el trabajador en un mes, en 30 días. Entonces, no deben de exceder de ese salario básico. Las jubilaciones, pensiones o montespío. Pensión o montespío es sinónimo. Tanto las civiles como las que correspondan a miembros de la Fuerza Armada. Eso está exento también. Son renta gravable a las remuneraciones ordinarias que se continúen percibiendo durante las licencias o ausencias por enfermedad. Las remuneraciones, compensaciones y gastos de representación percibidos en el desempeño de sus funciones por personas naturales salvadoreñas en el servicio exterior como funcionarios o empleados del gobierno de la República. El personal diplomático, pues, el personal salvadoreño que se encuentra destacado en los diferentes
embajadas o consulados en diferentes países. El salario que perciben lo paga el gobierno de El Salvador y está exento. Bueno, esto es por el costo de la vida en cada país, ¿verdad? Los intereses y premios y otras utilidades que provengan directamente de depósitos en instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, asociaciones y sociedades cooperativas de ahorro y crédito, así como en sus respectivas federaciones, siempre que el sujeto pasivo beneficiado con esta renta sea persona natural domiciliada, titular de los depósitos, y el saldo promedio mensual de los depósitos sea inferior a $25,000 de los Estados Unidos de América. Entonces, eso está exento, salvo que sea de $25,000 en adelante el promedio mensual, ¿no? Pero normalmente una persona natural es bien difícil que tenga saldos mensuales superiores de 25,000 en adelante. El valor de arrendamiento que produciría la casa de habitación del contribuyente, la quinta o casa de recreo o esparcimiento, propiedad del contribuyente que él mismo habite. Es un poco, esta redacción de esta disposición es un poco no muy entendible, ¿verdad? Pero se entiende que si el contribuyente habita su propia casa de habitación, no la va a alquilar, va, salvo que alquile un cuarto o que alquile, pero dice el valor de arrendamiento que produciría la casa de habitación del contribuyente. Entonces, lo único que podría darse aquí es que el contribuyente alquile una parte de su casa, ¿verdad? Pero en general, para estos efectos, ningún contribuyente podrá deducir más de una casa de habitación ni de recreo. Las cantidades que por cualquier concepto y en razón de contratos de seguros percibe el contribuyente como asegurado o beneficiario. En el caso del seguro total u otro tipo de seguro, el seguro de vida, cuando no se suscite el riesgo cubierto y el plazo estipulado sea inferior o igual a 5 años en el seguro, se estipula un plazo igual o inferior a 5 años, el valor que se recibe constituirá renta agravable, si no se suscita el hecho que se contrató y el plazo estipulado en el contrato de seguro es de menor o igual a 5 años. Luego, en el numeral 9, los premios otorgados por la Asamblea Legislativa por servicios relevantes prestados a la patria. Bueno, es que en realidad aquí también es un poco difícil la aplicación de esta disposición porque la Asamblea Legislativa no otorga premios en efectivo ni en especie. Lo más que nombra es hijo meritísimo con base en la ley de distinciones honoríficas, gratificaciones y títulos. Ustedes, si alguien le da seguimiento a las plenarias, podrá ver que la Asamblea Legislativa nombra hijo meritísimo a una persona o le otorga la nacionalidad por servicios extraordinarios prestados a la patria. Entonces, en esos casos, a lo sumo un pergamino le dan, pues, y eso no es un ingreso, pues, y ni siquiera podría conseguirse una renta en especie, porque es algo bien personal, no lo va a vender, pues. Entonces es un poco, salvo que la Asamblea Legislativa diese dinero en efectivo, pero en esta ley de distinciones honoríficas, gratificaciones y títulos, no se establece premios en efectivo. El 10, los premios otorgados a los trabajadores públicos por servicios relevantes prestados a la patria en el desempeño de sus funciones. Es la misma ley anterior, ¿verdad? La ley de distinciones honoríficas, gratificaciones y títulos. Bien difícil que el gobierno otorgue premios en efectivo. A lo sumo una medalla, cuestiones así, ¿verdad? Dan una medalla del doctor José Matías Delgado, ¿verdad? Pero eso no genera, es algo bien personalísimo. Los intereses provenientes de créditos otorgados en el exterior. Los intereses provenientes de créditos otorgados en el exterior. O sea, cuando a una persona le dan un crédito, una institución extranjera. Entonces, esos intereses
están exentos del impuesto sobre la renta. Y aquí los detalles: los organismos internacionales, agencias o instituciones de desarrollo de gobiernos extranjeros y corporaciones o fundaciones de utilidad pública domiciliadas en el exterior, debidamente legalizadas por autoridades competentes de su país de origen, cuya naturaleza no lucrativa sea constatada en su acto constitutivo y calificadas por el BCR. Los fondos de inversión administradores de fondos privados, fondos especializados, públicos o privados, domiciliados en el exterior, debidamente legalizados por autoridades competentes en su país de origen y calificadas por el BCR, destinados a las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, corporaciones y fundaciones de derecho público y de utilidad pública que se dediquen a la concesión de financiamiento a la micro y pequeña empresa. Aquí estamos hablando de fondos que son creados para incentivar estos sectores, la micro y pequeña empresa, por organismos internacionales. Entonces, le corresponde a la Dirección General de Impuestos Internos, a la DGI y al BCR, elaborar el instrumento procedimental respectivo. Estamos viendo el artículo 4, que son las rentas no gravables, es decir, las rentas exentas. El producto, ganancia, beneficio o utilidad obtenido por una persona natural en la venta de su primer casa de habitación y el valor de la transacción no sea superior a 723 salarios mínimos, es decir, $263.895, siempre que no se dedique habitualmente a la compraventa o permuta de inmuebles, es decir, que no se dedique a la venta de bienes raíces. Si usted compra su primer casa con el fondo social o con un banco, la paga y luego la vende, eso está exento de renta, siempre y cuando sea su primer casa y dos, no sea superior a 723 salarios mínimos, que son 263.895. El 15, los premios que otorgue la Administración Tributaria en la realización de la lotería fiscal a que se refiere el artículo 18 del Código Tributario. En consecuencia, tales premios no serán sujetos a retención del aludido impuesto. En ese artículo se dispone como un incentivo bueno, no es a los contribuyentes, sino que es a los consumidores, para que exijan factura. Se establece que la Administración Tributaria realizará rifas, sorteos. A la fecha que yo sepa, nunca los ha realizado. Ese tipo de premios estarían exentos. Los ingresos que en concepto de aguinaldo reciban los trabajadores a que se refiere. Miren, esto del aguinaldo, ¿cómo se llama? Todos los años, hace como en el periodo legislativo anterior, fue que ya lo hicieron permanente. Recuerden que los periodos legislativos son de 3 años. Entonces, antes siempre sacaban un decreto en donde eximían del impuesto sobre la renta los aguinaldos. Pues hoy ya quedó fijo. Y el aguinaldo para los privados está regulado en el Código de Trabajo. Y para los empleados públicos en la Ley sobre Compensación Adicional en Efectivo, en el artículo 198 del Código de Trabajo y en el 8 de la Ley de Compensación Adicional en Efectivo. Pero está exento hasta un monto no mayor a 2 salarios mínimos mensuales. El salario mínimo actualmente es de $365. ¿Cuánto sería la exención? ¿Hasta cuánto estaría exento? Multipliquen 365 por 2. ¿Cuánto les da? Ahí están, ¿verdad? 700. ¿700 cuánto? 365 por 2. 730. Vaya, hasta esa 730. hasta esa cantidad está exento. Si sobrepasa esa cantidad, entonces va a estar grabada sobre el excedente de los 730. Bueno, hemos visto el artículo 4 que hace referencia a las rentas no gravables, que son las rentas exentas del impuesto.
Luego en el artículo 5 se establece quiénes son los sujetos pasivos para efectos del impuesto sobre la renta. Y aquí los enumera. En primer lugar, el sujeto pasivo es aquel que realiza el hecho generador, el contribuyente. Pues, acuérdense que los sujetos pasivos los dividimos en dos categorías. Los contribuyentes, respecto de los cuales se realiza el hecho generador previsto en la ley, y los responsables, que son aquellos sujetos que no realizan el hecho generador, pero que por disposición legal expresa deben efectuar ciertas obligaciones, o deben realizar ciertas obligaciones establecidas en la ley, como los contadores, por ejemplo, los representantes legales, etcétera, los apoderados. Entonces, aquellos que realizan el supuesto establecido en el artículo 1 de esta ley. Se trata de personas naturales jurídicas domiciliadas o no, que sean domiciliadas o no. ¿Se recuerdan, ¿verdad? Cuando hablamos del domicilio? ¿Cuántos son los días que establece el Código Tributario para efectos de considerar que una persona es domiciliada en El Salvador? Bueno, búsquenlo y me dicen, porque eso lo vimos la vez pasada. De las sucesiones y los fideicomisos domiciliados o no en el país. Ya habíamos hablado, la sucesión es una figura legal que se establece cuando una persona fallece, que se llama el causante, y ahí se abre la sucesión, es decir, mientras no se ha aceptado herencia, la ley establece esa figura legal. En esa sucesión se encuentran los bienes del causante, que todavía no han sido aceptados por los herederos. Esta se abre cuando fallece el causante y se cierra cuando es aceptada la herencia. Los fideicomisos domiciliados en el país, ¿se recuerdan? Los fideicomisos también es otra figura legal por medio de la cual una persona destina un patrimonio o una cantidad de dinero específica para un determinado fin, para beneficiar a otra persona. Y entonces, y para eso busca un fiduciario, que es un banco. Este banco es el que administra ese fideicomiso. Entonces está el fideicomisario, el fideicomitente y el fiduciario. El fideicomisario es el que crea el fideicomiso, el fideicomitente es el beneficiario y el fiduciario es el banco. Bueno, el gobierno pues tiene algunos fideicomisos, ¿no? De los artistas, deportistas o similares domiciliados o no en el país, sea que se presenten individualmente como personas naturales o bien agrupados en conjunto. Cuando vienen estos artistas vienen ¿cómo se llama? A hacer alguna presentación, ¿verdad? Las sociedades irregulares o de hecho y la unión de personas. Bueno, las sociedades irregulares son aquellas sociedades que, bueno, esto lo regula el Código de Comercio, ya lo hemos platicado en diferentes clases. Aquellas sociedades que, bueno, son, que no cumplen un requisito establecido en la ley, en el Código de Comercio, y por ese motivo todavía no han sido legalizadas, ¿no?, en el registro de comercio. Y de hecho son aquellas asociaciones o sociedades en las cuales se unen 2 o 3 personas sin firmar ningún documento. La unión de personas UDP, ¿verdad? Estas son, se crean para un fin específico, se deben hacer en escritura pública, normalmente en las licitaciones del Estado, ¿verdad? Es que participan y luego que termina el fin específico ya dejan de existir. Para los efectos de esta ley se entiende por conjunto cualquier agrupación de personas naturales no domiciliadas independientemente de la organización que adopten, sea jurídica o de hecho, que ingresen al país de manera temporal y con cualquiera de los fines enumerados en el inciso precedente. Para los efectos de esta ley se comprenderá por sujetos relacionados países, estados o territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o paraíso fiscal, lo regulado en el artículo 62-A. ¿Se recuerdan de esta figura? Que son
aquellos países en donde no se tributa o se tributa de una manera ínfima. Entonces, pues el Código Tributario ahí los cataloga como paraísos fiscales, ¿no? Los famosos paraísos fiscales. Ahora, los sujetos excluidos. ¿Cuáles son los sujetos excluidos? Solo permítanme un momentito, quiero hacer una cuestión aquí. Permítanme. Bueno, vamos a continuar. Los sujetos excluidos establecidos en la ley: el Estado de El Salvador, las municipalidades, las corporaciones y fundaciones de derecho público y las corporaciones y fundaciones de utilidad pública. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Bueno, las de derecho público son creadas por ley y las de derecho, las de utilidad pública, estas se rigen por la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro y se rigen por la ley de cooperativas, se rigen por algunas leyes, pero deben de seguir, se crean por escritura pública. Se crean por escritura pública, deben de registrarse en el ente competente establecido en la ley, en las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, en el Ministerio de Gobernación, y luego estas instituciones, para ser excluidos de la calidad de sujetos pasivos, deben de ser calificadas como tal por la Dirección General de Impuestos Internos, en el caso de las corporaciones y fundaciones de utilidad pública. Pero en las de derecho público no, ¿verdad? Determinación de la renta obtenida. Bueno, como les dice, la renta obtenida se obtiene como consecuencia de la sumatoria de todos los ingresos obtenidos en un ejercicio fiscal, ¿verdad? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Y así lo establece el artículo 12. La renta obtenida se determinará sumando los productos, utilidades totales de las distintas fuentes de renta del sujeto pasivo. Ejercicio de imposición. El ejercicio de imposición, como les decía, es de un año, un periodo de 12 meses. Luego, este artículo 3 establece algunas reglas para las personas naturales y las jurídicas. Las personas naturales y jurídicas tendrán un ejercicio de imposición que comenzará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre. Cuando el sujeto obligado dejare de existir o se retirare definitivamente del país, terminando sus actividades económicas en él, antes de finalizar el ejercicio de imposición correspondiente, se deberá liquidar el impuesto sobre la renta que corresponda a la obtenida en dicho periodo. La renta se presume obtenida a la medianoche del día en que termine el ejercicio o periodo de imposición correspondiente. Cada ejercicio o periodo de imposición se liquidará de manera independiente del que le precede y del que le siga, a fin de que los resultados de ganancias o pérdidas no puedan afectarse por eventos anteriores o posteriores en los negocios o actividades del contribuyente, salvo las excepciones legales. Bueno, aquí vemos cuál es el fundamento legal de la presentación de la declaración de renta los primeros 4 meses de cada año y que corresponde al ejercicio anterior, porque la renta se computa del 1 de enero al 31 de diciembre. Es la sumatoria de todas las rentas, la sumatoria de todos los ingresos obtenidos por un contribuyente de diferentes fuentes, ¿no? Y luego, si la persona fallece o se retira del país, bueno, va a computar su renta hasta ese día, el día de su deceso o cuando se fue del país. Luego, en el artículo 14 y en el 42 se establece lo que es la ganancia de capital. Este es un impuesto que se cobra por operaciones que no son habituales. Entonces, aquí estamos, que no son rentas ordinarias. Entonces,
aquí opera el factor de la habitualidad. Entonces, cuando el contribuyente realiza una operación que no es habitual, entonces en esos casos se genera una ganancia de capital. Y esa ganancia de capital corresponde al 10%. Debe ser el 10%, bueno, de la renta obtenida, de la renta extraordinaria obtenida, deducida los gastos establecidos en la misma ley. Entonces, puede haber de una operación de ganancia de capital, puede haber una pérdida o puede haber una ganancia. Si usted obtiene pérdida de capital en operaciones que no son habituales, es decir, que los costos y gastos son superiores al ingreso que usted obtuvo, en esos casos, usted únicamente se puede deducir esa pérdida de capital con otra ganancia de capital de ejercicio futuro hasta un máximo de 5 años. Entonces, en la ganancia de capital son operaciones que no son habituales y el contribuyente tiene derecho a deducirse del costo básico o valor de adquisición del bien todos aquellos costos y gastos necesarios para mantenerlo en condiciones o aquellos gastos en que incurrió para realizar la venta, los honorarios a los abogados, etc. Entonces, eso es, ese es lo que se denomina ganancia de capital. Y aquí en el numeral 1, en cada transacción, la ganancia o pérdida de capital se determinará deduciendo del valor de la transacción el costo básico del bien, el importe de las mejoras efectuadas para conservar su valor y el de los gastos necesarios para efectuar la transacción. Cuando el valor de la transacción sea mayor que las deducciones, habrá ganancia de capital. Si las deducciones son mayores que el valor de la transacción, habrá pérdida de capital. Se considerarán mejoras todas aquellas refacciones, ampliaciones y otras inversiones que prolonguen apreciablemente la vida del bien, implican una ampliación de la constitución primitiva del mismo o eleven su valor. Siempre que dichas inversiones no hayan sido admitidas como gastos de producción de su renta o conservación de su fuente. Bueno, la pérdida de capital se deduce de la ganancia de capital. Y si hay pérdida de capital, usted tiene 5 años para irse lo deduciendo de ganancias de capital. No puede deducírsela de la renta ordinaria, de los gastos de la renta ordinaria. Luego, el costo básico de los bienes muebles e inmuebles se determinará en el caso que sea adquirido a título oneroso, deduciendo del costo de adquisición las depreciaciones que se hayan realizado y admitido de acuerdo con la ley. El costo básico de los bienes adquiridos por donación o herencia será el costo básico del donante o causante. Ahora bien, aquí se establece una regla, una excepción en el caso de los activos extraordinarios. Los activos extraordinarios son aquellos que tienen los bancos como consecuencia de sus operaciones normales. Es decir, el banco, el objetivo del banco es realizar operaciones de captación de dinero. Hace un préstamo y resulta que no le pagó la persona, el deudor no pagó y tenía hipotecada la casa. Entonces, para el banco ese es el activo extraordinario, porque hace efectiva la hipoteca y luego lo subasta y lo vende. Entonces, la liquidación de activos extraordinarios a que se refiere la ley de bancos deberá grabarse como renta ordinaria. O sea, aquí no es ganancia de capital. En el mismo ejercicio impositivo de su realización, el mismo tratamiento tendrán los bienes que realicen las compañías de seguros, instituciones oficiales de crédito y los intermediarios financieros no bancarios. Entonces, ¿cuánto es el impuesto de la ganancia de capital? Es el 10% de la ganancia, salvo cuando el bien se realice dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su adquisición. O sea, cuando el bien usted lo adquirió y tiene máximo un año cuando realiza la venta, en ese caso, esa ganancia la va a sumar a la renta ordinaria. Es que en la declaración de renta, si ustedes ven el formulario, está de moda.
ahí se establece una casilla para colocar lo que es la ganancia de capital. Entonces, pero cuando el bien se vende antes de los 12 meses, la ganancia net deberá sumarse a la renta neta imponible ordinaria y calcularse el impuesto como renta ordinaria. O sea que lo que obtiene no le va a aplicar el 10%, sino que lo va a sumar a su renta neta y le va a aplicar el artículo 37. Ahora bien, si usted no se dedujo la ganancia de capital, la pérdida de capital en 5 años, pierde su derecho, ya no puede volverlo a deducírselo. El caso de las rentas provenientes de títulos valores es el mismo tratamiento que el de la ganancia de capital, se paga el 10% y es igual, ¿verdad? O sea, acuérdense que hay gente que compra bonos, compra letes, compra distintos tipos, invierte en ese tipo de operaciones, invierte y vende, ahí se generan rentas o ganancias de capital, pues, pero aquí la ley dice que son rentas provenientes de títulos valores. Entonces es la misma regla que la ganancia de capital. Usted, y como estas pueden ser operaciones habituales, a diferencia de la ganancia de capital, que no es habitual. Pero cuando se trata de este tipo de transacciones con títulos valores, en estos casos, usted va a pagar el 10% del impuesto sobre la renta como ganancia de capital. Y entonces va a tener derecho a la deducción del costo básico, o sea, como adquirió el bien, más le va a sumar todos los costos y gastos necesarios para realizar la transacción y puede obtener ganancia o pérdida. Y entonces se establecen las mismas reglas, ¿no? Es básicamente las mismas reglas, solo que aquí estamos hablando de un título valor, ¿no? Y acá dice, el valor de la transacción será el precio acordado por las partes, el cual no podrá ser inferior al precio de cotización en la bolsa de valores, a la fecha de la enajenación o del valor en libras del emisor del título, si no existe precio de cotización en bolsa. Los importes a deducirse del valor de transacción será el costo de adquisición del título más los gastos necesarios para efectuar la transacción. Si se tuvieran varios títulos, el costo de adquisición se determinará con base en promedios ponderados, dividiendo la sumatoria de los costos de adquisición de los títulos entre el número total de títulos adquiridos, aunque solo se enajene una parte de ella. El promedio se aplicará para títulos de la misma especie. Si el resultado fuera positivo, constituirá ganancia de capital, y si fuera negativo, constituirá pérdida de capital, la cual solo podrá compensarse con ganancias de capital de títulos, valores u otros bienes obtenidos en el ejercicio periodo de imposición en el que ocurrieron las pérdidas o en los 5 años inmediatos siguientes. Como les digo, son las mismas reglas, ¿no? El caso de los dividendos, esto está regulado también en la misma disposición y establece que cuando las rentas provengan de títulos, valores y demás instrumentos financieros en el exterior y sean nominalmente obtenidas por sujetos o entes salvadoreños domiciliados en el país, estarán gravadas con el impuesto, debiendo observarse en tal caso las mismas reglas establecidas en el artículo 27 de la ley. Eso lo vamos a ver posteriormente. Y bueno, dice, no estarán sujetos a impuestos los dividendos que se enmarquen en lo regulado en el artículo 4, numeral 13 de esta ley. Bueno, este está derogado. Lo que sucede es que cuando hay distribución de utilidades, si la sociedad ha pagado el impuesto, en esos casos no paga impuesto el dividendo. Pero si la sociedad no pagó impuesto, entonces tiene que pagarlo. Las pérdidas de capital generadas en el exterior provenientes de transacciones en títulos valores nominalmente serán deducibles de ganancias de capital obtenidas en las referidas transacciones realizadas en el exterior, sin perjuicio de las reglas de no deducibilidad establecidas en la ley. Aquí separa la ley las transacciones de ganancia de capital con títulos valores o pérdida de capital que se realicen en el exterior, ¿no? Solo se van a compensar con ese tipo o esa naturaleza de operaciones, ¿no? Y son las mismas reglas, ¿no? Rentas obtenidas en El Salvador. Aquí establece cuáles son
para efectos de la ley, los ingresos que un sujeto pasivo obtiene en nuestro país. Y entonces la regla general son todas aquellas rentas que el sujeto obtenga como consecuencia de operaciones o transacciones mercantiles, ¿no? Del comercio o prestación de servicios o de cualquier naturaleza que se realicen en nuestro país o como consecuencia de transacciones con bienes ubicados en el territorio nacional o servicios prestados en El Salvador, aunque se paguen en el extranjero o se originen en el exterior. Artículo 16. Se reputan rentas obtenidas en El Salvador las que provengan de bienes situados en el país, así como de actividades efectuadas o de capitales invertidos en el mismo y de servicios prestados o utilizados en el territorio nacional, aunque se reciban o paguen fuera de la República. La renta proveniente de servicios que se utilicen en el país constituirán renta obtenida en El Salvador para el prestador del servicio, independientemente que la actividad que lo origina se realice en el exterior, porque pueden hacer la transacción en el exterior, incluso se puede pagar el servicio en el exterior, pero la prestación efectiva del servicio se realiza en El Salvador. Entonces, para esos efectos, se considera que la renta ha sido obtenida en El Salvador. Constituirán rentas obtenidas en El Salvador las que provengan de la propiedad industrial, intelectual y los demás derechos análogos y de naturaleza económica que autoricen el ejercicio de ciertas actividades acordadas por la ley si se encuentran registrados oficialmente en el país o si son utilizados en él. Esa es la regla general, ¿no? Se registran en el registro de la propiedad raíz, en el registro de la propiedad intelectual, perdón. Y si son actividades como licencias para distribuir determinados productos en el país o o realizar determinadas operaciones, entonces se consideran rentas grabadas en el país o se considera renta obtenida en el país. Se consideran rentas obtenidas en El Salvador los resultados, utilidades, rendimientos o intereses originados por derechos y obligaciones provenientes de títulos, valores, instrumentos financieros y contratos derivados cuando ocurran cualquiera de las circunstancias siguientes. La entidad emisora sea nacional o domiciliada en El Salvador. El capital se encuentra invertido o colocado en el país y el riesgo asumido se encuentra ubicado o localizado en el territorio salvadoreño. La ubicación o localización también se considerará configurada si el sujeto que obtiene dichos resultados o rendimientos es un domiciliado en el país o un establecimiento sucursal domiciliada para efectos tributarios. Vaya, entonces yo les decía que hay empresas que para efectos de obtener recursos para financiarse emiten títulos valores, ¿no? Y los venden en las bolsas, en la bolsa de valores de El Salvador, ¿verdad? Y entonces ese tipo de operaciones se consideran rentas obtenidas en El Salvador cuando el ente que emitió esos bonos o esos títulos de valores que son comercializados en la bolsa de valores se encuentra situado en El Salvador. El capital se invierte o se coloca en el país y bueno, todo el riesgo que pueda generar la operación también se localiza en el país. Se reputan rentas obtenidas en el país las remuneraciones del gobierno, las municipalidades y demás entidades oficiales que paguen a sus funcionarios o empleados salvadoreños en el extranjero. Hay algunas instituciones estatales, no solo las embajadas, ¿no?, que tienen delegados en el exterior. Por ejemplo, en época electoral, el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y otras, ¿no? Entonces, esos salarios o emolumentos que se les pagan son el gobierno de El Salvador, se consideran rentas obtenidas en el país y son rentas grabadas, ¿no? Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, las rentas no gravables exentas o no sujetas que obtengan en otro país, estado, territorio, personas, fideicomisos y sucesiones salvadoreñas
domiciliadas en El Salvador por créditos o financiamientos otorgados a personas, fideicomisos o sucesiones ubicadas en el exterior, se reputará renta gravada en el país y la renta neta resultante de esa renta deberá sumarse a la renta neta o imponible obtenida en el territorio de la República de El Salvador y pagar el impuesto respectivo. Es decir, son aquellas rentas que en el exterior las leyes establecen que son exentas, que no están gravadas, pero son obtenidas por un sujeto pasivo domiciliado en El Salvador, una persona natural o jurídica, y por medio de una transferencia le entregan los bienes, la renta, en efectivo, y entonces eso se considera gravado en El Salvador, se considera renta obtenida en El Salvador, ¿no? En el artículo 17 establece una regla de cómo deberán de computar las rentas las personas naturales, y lo hacen con el método de efectivo. ¿Y en qué consiste? Aquí se toman en cuenta los productos o utilidades realmente percibidos en el ejercicio, ya sea en dinero en efectivo, títulos, valores o en especie. Los asalariados, por ejemplo, computan su renta por el método de efectivo, es decir, los ingresos que realmente ha percibido en el ejercicio y los gastos que ha efectuado en el ejercicio realmente. Entonces la diferencia, bueno, los ingresos menos los gastos necesarios para realizar las actividades. Bueno, en el caso de los asalariados tenemos derecho a 800 de gastos médicos y 800 de gastos hospitalarios. Quien tiene rentas diversas, pues tiene que, una persona con rentas diversas es una persona que obtiene rentas de diferentes fuentes, puede obtener de salario porque tiene su negocio. Entonces ahí tiene derecho a otras deducciones, a todos aquellos costos y gastos necesarios para realizar sus actividades comerciales. Entonces, aun cuando los productos o utilidades no hubieran sido cobrados en dinero, en efectivo, títulos, valores o en especie, se considera que el contribuyente los ha percibido siempre que haya tenido disponibilidad sobre ellos, y en general cuando el contribuyente haya dispuesto de ellos en cualquier forma. Es decir, ya se los depositaron en su cuenta. De la misma manera, los egresos computables serán los realmente pagados durante el ejercicio. La persona natural obligada a llevar contabilidad deberá utilizar para el cómputo de su renta el sistema de acumulación aplicable a las personas jurídicas. Aquí cuando hablamos del sistema de acumulación, pues aquí las personas que son contadores sabrán que aquí se utilizan las provisiones, los contables, ¿no? Las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar. Entonces, las personas naturales que no se encuentren obligadas a llevar contabilidad formal podrán optar por utilizar el sistema de acumulación para el cómputo de su renta, para lo cual anotarán las operaciones en registros contables auxiliares e informarán a la DGI en los meses de noviembre y diciembre el ejercicio de imposición previo al ejercicio en que será adoptado. Adoptado el sistema de acumulación no podrá cambiarse. Es decir, que una persona natural que tenga rentas diversas o que esté obligada a llevar contabilidad puede computar su renta con base al método efectivo, es decir, los ingresos realmente percibidos y los gastos realmente realizados en el ejercicio, o puede solicitar por el sistema de acumulación donde se hacen provisiones, ¿no? Rentas de usufructo legal. Los padres sumarán a sus rentas personales por partes iguales o según el caso de acuerdo a lo señalado en el derecho común el usufructo legal del hijo no emancipado. El menor sometido a tutela o curatela por disposición testamentaria o judicial deberá computar individualmente sus rentas. En el caso de disposición judicial, los padres privados del usufructo legal no sumarán a sus propias rentas las del hijo no emancipado. No operan las disposiciones anteriores en caso de renuncia del usufructo legal por el usufructuario cuya efectividad haya sido comprobada por la DGI. Vaya, el usufructo legal es una figura jurídica que se encuentra establecida en el Código Civil.
Entonces, aquí se dan dos figuras. Se da la figura del nudo propietario y la figura del usufructuario. Entonces, ¿en qué consiste esta figura? Resulta que una persona puede darle en usufructo un bien a su hijo, por ejemplo. Yo le puedo dar en vida una casa a mi hijo, o un terreno o una finca a mi hijo, para que éste la explote, o vive en ella, si es una casa que pueda vivir en ella, y luego yo me reservo la mera o nueva propiedad, y el usufructuario, el usufructo básicamente consiste en disfrutar del bien, en tener la potestad de hacer uso y goce de ese bien, pero no soy el dueño de ese bien. El mero nudo propietario es el dueño del bien, pero este no puede disfrutar ese bien, sino que quien lo disfruta es el usufructuario. Entonces, puede establecerse en vida el usufructo. Yo sigo siendo el dueño del bien, se lo doy en usufructo a un hijo y este lo explota, lo disfruta, y cuando yo fallezco, ahí culmina el usufructo. Y ya estamos hablando de una herencia. Entonces, en eso consiste el usufructo. Entonces dice, los padres sumarán a sus rentas personales por partes iguales, según el caso, de acuerdo a lo señalado en el derecho común, el usufructo legal del hijo no emancipado. Acá estamos hablando de un menor de edad. Entonces, las rentas que pueda obtener la explotación de ese bien que está en usufructo, como es menor de edad, las van a declarar los papás, ¿verdad? El menor sometido a tutela o curatela por disposición testamentaria o judicial deberá computar individualmente su renta. En el caso de disposición judicial, los padres privados del usufructo legal no sumarán a sus propias rentas las del hijo no emancipado. Vaya, aquí estamos hablando de que hay menores habilitados de edad para ejercer el comercio. Entonces, esas rentas que tiene el menor las va a declarar el menor por medio del representante legal, ¿verdad? Y no los padres, pues, o sea, en el caso de tutela o curatela, esto se puede dar por, más que todo sea en derecho de familia, cuando una persona es menor de edad o cuando una persona tiene problemas mentales, ¿verdad? Entonces le nombran un tutor o un curador, que es la persona que se encarga de cuidarlo y administrar todos sus bienes, ¿verdad? No operan las disposiciones anteriores en cuyo caso, en caso de renuncia del usufructo legal por el usufructuario, cuya efectividad haya sido comprobada, bueno, ahí es bien difícil, ¿no? Pero puede darse también que un usufructuario decida ya no continuar con el usufructo, pues debe hacerse por escritura pública. Artículo 19, fallecimiento. En caso de fallecimiento, las rentas obtenidas se computarán desde el día en que se inició el ejercicio de imposición hasta el día del deceso. Y ahí se abre la sucesión. La obligada a declarar es la sucesión, la figura legal, la sucesión. Siempre se nombra una persona encargada. Y mientras no se ha aceptado herencia, es la sucesión la que declara la renta. Obviamente que dentro de los herederos nombran una persona encargada de la sucesión, ¿verdad? Luego el artículo 20, las sucesiones. Las sucesiones deberán computar las rentas obtenidas desde el día siguiente al de su apertura hasta la aceptación de herencia. Y el día siguiente de la apertura es, hoy fallece la persona, a partir de ese momento se abre la sucesión y entonces la renta se va a computar
a partir del día siguiente, todas las rentas que obtenga ese patrimonio, ¿va? Porque estamos hablando de un patrimonio. En sí la persona fallece, ¿va? Pero quedan sus bienes. Por ejemplo, una empresa, ¿va? La renta obtenida se computará respetando el vencimiento del ejercicio de imposición. Así, si al terminar el ejercicio en el cual se abrió la sucesión no ha habido aún aceptación de la herencia, deberá hacerse el cómputo de las rentas obtenidas desde el día siguiente al de la apertura hasta la fecha de terminación del ejercicio. Las rentas obtenidas por sucesiones abiertas y aceptadas dentro de un mismo ejercicio de imposición y antes de terminación del mismo deberán computarse por el periodo en que han permanecido abiertas. Es como que en enero falleció la persona y en junio hubo aceptación de herencia. En enero se abrió la sucesión y en junio se cerró. Y entonces quien aceptó herencia o quienes aceptaron herencia van a declarar la renta de los patrimonios que obtuvieron, ¿no? O sea, lo que genere renta de esos patrimonios. Si la sucesión fuera aceptada en el ejercicio siguiente al de su apertura, se declarará del 1 de enero de ese ejercicio hasta la fecha de la aceptación de la herencia. Si la herencia no fuera aceptada a lo largo de varios ejercicios, se computará el primer periodo en la forma indicada en el inciso segundo de este artículo, y después por cada ejercicio completo que transcurra sin aceptación. Al aceptarse la herencia, se computará desde el primer día del ejercicio en que sea aceptada hasta la fecha de la aceptación. Claro, los ejercicios son independientes uno de otro, entonces mientras no se ha aceptado herencia y pasan varios ejercicios fiscales, pues la sucesión va a estar declarando. Y la tabla, cuando son sucesiones domiciliadas en el país, es decir, que los herederos, los bienes se encuentran situados en El Salvador, en esos casos se aplica, la renta se aplica o se calcula con base en el artículo 37 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. La renta de herederos. Aceptada la herencia, los herederos y legatarios sumarán a sus propias rentas la parte proporcional que conforme a sus derechos les corresponde en las rentas que genere el haber sucesoral a partir del día siguiente a la fecha de aceptación o de la entrega en su caso. Obviamente, cuando yo acepto herencia, a partir de ese momento surge obligaciones, ¿no? Porque aceptar herencia no es que solo voy a aceptar el patrimonio, no solo voy a aceptar los ingresos, los bienes, sino también las obligaciones, ¿no? Entonces, si yo acepto herencia, acepto las obligaciones. Y todos los ingresos que se obtengan a partir o como consecuencia de esa aceptación de herencia, de ese patrimonio, si es una empresa a la que estoy heredando, pues voy a comenzar a computar a partir de la fecha de la aceptación de la herencia. Esos ingresos los voy a declarar en mi declaración de renta a partir de esa fecha. Los fideicomisos, la renta obtenida por fideicomiso se computará al igual que la renta de las personas naturales, o sea, aplicando el artículo 37. Se computarán las rentas obtenidas a partir de su constitución hasta la fecha de vencimiento del ejercicio ordinario de imposición. Los fideicomisos, como les digo, es un patrimonio que se destina para un fin específico. Puede ser que alguien destine un patrimonio para beneficiar o para garantizar la educación de sus hijos, ¿verdad? Entonces, para eso busca un fiduciario, un banco que administra ese patrimonio y garantiza que se cumpla el objetivo del fideicomiso. Al extinguirse, puede ser para un plazo determinado, al extinguirse el fideicomiso deberá computarse la renta obtenidas en el periodo comprendido desde la fecha en que comenzó el ejercicio de imposición hasta la fecha de su extinción. Quiero ver aquí, ¿cómo que hay? No, vamos a ver. Bueno, aquí no hay nada más. Vaya. Los conjuntos y personas jurídicas. Bueno, en primer lugar, los conjuntos es una agrupación de personas, ¿no? Que de espectáculo, que prestan espectáculo.
Entonces, la renta obtenida por los conjuntos artísticos, culturales, deportivos y similares no domiciliados se computará usando como las personas naturales el sistema de efectivo, sumando el total de las rentas obtenidas por sus integrantes y considerando al conjunto como un solo sujeto. Aquí son los artistas que vienen, ¿no? Extranjeros, que se presentan en un hotel o en algún gimnasio. Entonces, ahí pues esos ingresos pagan renta. Y entonces, con base al método efectivo, los ingresos realmente percibidos menos los costos realmente efectuados como consecuencia de esa prestación, de ese servicio, de ese espectáculo. Las personas jurídicas, ¿cómo van a computar su renta? El artículo 24 lo establece. Las personas jurídicas utilizarán el sistema de acumulación. O sea, determinarán sus rentas tomando en cuenta las devengadas en el ejercicio, aunque no estén percibidas, y los costos o gastos incurridos, aunque no hayan sido pagados. En este último caso, debiendo observarse siempre lo dispuesto en las leyes tributarias para la procedencia de su deducibilidad. Entonces, ¿en qué consiste? Para efectos de los ingresos, se toman en cuenta los devengados en el ejercicio, aunque no hayan sido pagados. Entonces, cuentas por cobrar, aunque no estén percibidos. Y los costos o gastos incurridos, aunque no hayan sido pagados. ¿Sí? Es decir, yo ya tengo la factura, registro, pero todavía no he pagado porque puedo pagar el crédito o puedo pagar en una fecha determinada, pero ya me lo puedo deducir. En eso consiste el método de acumulación. La renta de los socios o accionistas. El socio accionista de sociedades, al determinar su renta obtenida, deberá comprender además las utilidades realmente percibidas, cuando hay distribución de utilidades, ¿no? Porque puede haber capitalización de utilidades, ¿no? O sea, que no se distribuyen las utilidades, sino que se capitalizan y se invierten en el patrimonio de la sociedad, ¿no? En ese caso no ha obtenido ninguna utilidad el socio o accionista. Los préstamos que la sociedad otorga a los accionistas o socios o a sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad serán considerados como dividendos distribuidos, excepto que la sociedad prestataria sea un banco. ¿Por qué? Porque los bancos, su actividad principal es la captación de recursos del público, o sea, los préstamos. Entonces, pero si no es un banco, obviamente que debe demostrar que le está cobrando la tasa de interés del mercado. Pero si no es un banco, en esos casos estamos hablando de que se va a considerar renta obtenida para el socio accionista y deberá declararla y pagar el tributo, el impuesto sobre la renta. Los préstamos que la sociedad otorgue a los accionistas o socios, al cónyuge de estos o a sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad serán considerados como renta gravable, excepto que la sociedad prestamista sea un banco u otro tipo de entidad pública o privada. Es repetitivo esto, pero aquí estamos hablando que, porque antes, esto fue una reforma que se dio posteriormente, antes se daba que de esta manera evadían el impuesto sobre la renta, o sea, hacían cuentas por cobrar y cuentas por pagar entre la sociedad y el accionista, y los accionistas, ¿no? O los socios, y entonces no pasaba nada. Pues actualmente, después de la reforma, ya se establece como una renta gravable para el socio accionista. Se considera como un dividendo distribuido, una utilidad, y debe pagar el impuesto sobre la renta en estos casos, siempre y cuando se dé entre los cónyuges o familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Bueno, los grados de consanguinidad se pueden dar en línea recta y en línea colateral. En línea recta es en forma ascendente o descendiente, o sea,
abuelo, bisabuelo, papá, hijo, hacia abajo. Y en forma colateral es entre padre, entre los hermanos, ¿no? Entre los hermanos, los primos, los sobrinos, ¿no? Y hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En el caso de la afinidad se da entre los suegros, ¿no? El suegro, entre el esposo de la señora y los papás de la señora, ¿verdad? Entonces estamos hablando que son suegros. Y los cuñados, ¿no? Llega hasta los cuñados. Primer grado de consanguinidad el suegro, segundo grado de consanguinidad el cuñado, ¿no? La renta proveniente de depósitos. El artículo 27, ¿se recuerdan que estábamos hablando más atrás del artículo 27, cuando estábamos hablando de las operaciones de ganancia de capital entre títulos valores? Las personas naturales que obtengan rentas por intereses, premios y otras utilidades que provengan directamente de depósitos en instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, asociaciones cooperativas o sociedades cooperativas de ahorro y crédito, así como en sus respectivas federaciones domiciliadas en el país, están obligadas a pagar el 10% del impuesto sobre la renta, la cual se liquidará separadamente de las otras rentas. Si a la referida renta se les efectuaron las retenciones respectivas de acuerdo a lo regulado en el 159 del Código Tributario, no deberá declararse, constituyendo la retención efectuada pago definitivo del impuesto. Ajá, entonces aquí estamos hablando de aquellas personas que tienen depósitos bancarios, ¿no? Y que obtienen rentas como consecuencia de intereses, premios y otras utilidades que provengan directamente de depósitos en instituciones financieras. En estos casos deben de pagar un impuesto del 10%. Las personas naturales domiciliadas en El Salvador deberán declarar en la República de El Salvador las rentas que obtengan por depósitos en instituciones financieras del exterior, aunque hubiesen pagado impuestos sobre la renta u otro impuesto de igual naturaleza en el país, estado o territorio en que las obtuvo. Si yo obtengo rentas de depósitos, intereses, premios, etcétera, en otro país, debo de declararla en el territorio nacional. Y si no ha pagado impuesto allá porque esté exento, aquí va a pagar. De no haber pagado impuesto en el exterior, deberá tributar el 10% en la República de El Salvador. Si la tasa del impuesto referido, su proporción pagado en el exterior, es menor a la tasa del 10%, deberá aplicarse a dicha renta la diferencia de tasa y pagar el impuesto correspondiente dentro del plazo legal. No será sujeto a devolución, acreditamiento o deducción el impuesto pagado en el exterior en exceso a la tasa salva. Todo a favor del fisco. Es decir, si el impuesto que paga el interés, el premio o utilidades que se generen en el exterior como consecuencia de depósitos bancarios es inferior al 10%, imagínense el 7%, aquí debe pagar el 3%. Si es superior al 10%, imagínense el 15%, aquí no paga impuestos, pero debe declararlo como renta no sujeta. Pero no tiene derecho a que se le devuelva ese 5% en exceso. En el primer inciso debemos de recordar lo establecido en el artículo 4, ¿no? Que es que está exenta las rentas como de intereses bancarios, ¿no? Hasta siempre y cuando la persona no tenga rentas mensuales de $25,000 en adelante, en promedio. O sea que está exento abajo de 25,000. De 25,000 en adelante está grabado. Eso está en el artículo 4, lo leímos, ¿no?
¿Se recuerdan? Los sujetos pasivos salvadoreños distintos a las personas naturales también deberán declarar las rentas en la República de El Salvador. Si estamos hablando de las sociedades, de las personas jurídicas, que obtengan por depósitos en instituciones financieras del exterior, aunque hubiesen pagado impuestos sobre la renta u otro impuesto de igual naturaleza en el país, estado o territorio en que las obtuvo, y proceder de la manera siguiente. Si la tasa aplicable en el exterior a las rentas por depósito es menor a la tasa ordinaria regulada en la República de El Salvador, deberá incluirse dichas rentas en el cálculo del impuesto sobre la renta y deducirse el impuesto total o proporcional correspondiente exclusivamente a las mismas, que hubiese sido cancelado a efecto de pagar el impuesto por la diferencia de la tasa. Es el mismo caso. Si la tasa es del 7% en el exterior, debe pagar el 3%. Si es el 15%, va a pagar el 10%. Va a decir que la va a declarar como renta no sujeta. Si las rentas por depósitos obtenidas ostentan en el exterior la calidad de no sujeta, exentas o no grabadas, la renta neta resultante de las mismas deberá sumarse a la renta neta disponible obtenida en el territorio de la República de El Salvador y pagar el impuesto. Aquí estamos hablando de otra situación. Si allá en el exterior no pagó impuesto, aquí se va a pagar. Si la tasa regulada en el exterior es igual o superior a lo que procede a aplicar en la República de El Salvador, no deberá incluirse la renta proveniente de depósitos a que se refiere el presente inciso para el cálculo del impuesto sobre la renta. En tal caso, las rentas únicamente deberán declararse en el plazo legal como rentas no sujetas. El sujeto pasivo salvadoreño, para comprobar la cuantía del pago del impuesto en el extranjero, estará obligado a presentar a la Administración Tributaria el documento que le han emitido en atención a la legislación del país del exterior en el que efectuó el pago. Tendría que ser la declaración y el mandamiento de pago respectivo. La unidad de investigación financiera adscrita a la Fiscalía General de la República informará mensualmente a la Dirección General de Impuestos Internos los datos de identificación de los sujetos y de las transacciones originadas del exterior obtenidas de acuerdo a lo regulado en el artículo 13 de la Ley contra el lavado de dinero y de activos en cualquier medio, incluso electrónico. Bueno, este es un control que realiza el Estado para combatir los delitos de lavado de dinero y activos. Bueno, no sé si tienen ustedes consultas sobre lo que hemos estado platicando, pues no veo que nadie me dice nada o comentarios sobre, estamos viendo la ley de impuestos sobre la renta y hemos hecho básicamente un repaso hasta el artículo 27, ¿verdad? Y entonces, básicamente hemos dicho que el hecho generado previsto en la ley de impuestos sobre la renta se establece en el artículo 1 y 2. En el artículo 1 establece que como hecho generado la obtención de rentas por el sujeto pasivo en el territorio nacional en un periodo tributario. Y los periodos tributarios en el caso del impuesto sobre la renta es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Luego en el artículo 2 establece a manera ejemplificativa, tales como, dice, se consideran rentas obtenidas en el país del trabajo, como salarios, de la actividad empresarial, de la actividad de servicio, de la obtención de intereses y cualquier tipo de renta que pueda obtener un sujeto pasivo en el territorio nacional. En el artículo 3 establece cuáles son aquellos conceptos o aquellos ingresos que para efectos de la ley no se consideran renta. ¿Alguien levanta la mano? Díaz, José Acto, Ricardo. Sí, me quedó una duda, Lick, con la cuestión de la renta por ganancia de capital. En este caso, pagan ganancia de capital, ya sean si son contribuyentes de IVA o no, siempre pagan ganancia de capital.
por la venta No, de algún bien. eso no tiene que ver con el impuesto IVA. Es decir, usted paga ganancia de capital por aquellas operaciones que no son habituales de su giro o actividad comercial. Por ejemplo, si usted no se dedica a la venta de vehículos y vende su vehículo, eso es una operación que no es habitual, ¿verdad? Usted normalmente no vende su vehículo. Entonces ahí le puede generar una ganancia o una pérdida de capital. Usted es una sociedad o tiene un negocio que se dedica a la venta de zapatos o a la venta de mercadería de cualquier naturaleza y resulta que de repente vende un edificio o un inmueble. Ajá. Si usted no se dedica habitualmente a esas operaciones de, ¿cómo se llama?, de venta de bienes raíces, entonces esa es una operación de ganancia de capital, porque es una operación que no es habitual dentro del giro o actividad principal de sus rentas. Entonces, a eso se le aplica el artículo 14 y el artículo 42. En esos casos se aplica, independientemente de la ley de IVA, ¿verdad? Porque ese es otro tributo y aplica a otro tipo de operaciones. Quiere decir que al final del periodo, digamos que en el 2000, un ejemplo, que en el 2021 yo vendí mi casa, por ejemplo, la vendí en agosto, y al final del periodo, ese ingreso lo debo de incorporar a mi declaración de renta del 2021, entonces. Fíjese que para la ganancia de capital hay un formulario y se calcula aparte, es el 10%. Ahí lo que hace es usted al costo básico, que es el costo de adquisición, ¿verdad? Le suma todos los costos y gastos en que ha incurrido para mantener en condiciones ese inmueble. Estamos hablando de una casa, ¿verdad? Y bueno, pero aplica a todo tipo de bien, ¿verdad? Entonces, y los gastos en que usted incurrió para realizar esa operación, la diferencia es ganancia o pérdida de capital. Si es ganancia de capital, entonces ahí le calcula la tasa del 10%, pero es otro formulario el que llena. Y entonces, ahí en la casilla de la declaración, vean ustedes la declaración de renta, hoy que está de moda el impuesto sobre la renta, vean ahí, ahí hay una casilla que está abajo del cálculo de la renta, y ahí van a ver ganancia de capital y hay un formulario. Ustedes entren, por curiosidad, como hoy todo es en línea, a la página de servicios del Ministerio cuando hagan su declaración y ahí van a ver un formulario de ganancia de capital. Entonces, obviamente que esta ganancia se declara con la declaración de renta. Ahora bien, si es una ganancia de capital, si el bien usted no tiene un año o menos de tenerlo y le da ganancia de capital, entonces ahí la operación que haga al ingreso obtenido menos los costos en que incurrió, esa utilidad la va a sumar a la renta obtenida y le va a aplicar la tabla del artículo 37. De lo contrario, si es mayor de un año, entonces le va a aplicar el impuesto del 10% y lo va a sumar al impuesto calculado de renta. Renta ordinaria, el impuesto calculado a la renta ordinaria, más el impuesto de renta de ganancia capital, esa es la sumatoria, Cañas, Torres, Wilfredo, Josué. Lick, yo una consulta. Supongamos de que, por decirlo así, tengo un hermano y los dos vendimos esa propiedad, ¿cómo haríamos para presentar el F944? Sí, cada uno va a presentar la proporción que le corresponde. Cada quien Estaríamos hablando del 50%. Sí, ahí va a depender como si los dos son propiedad por indiviso en un 50% para cada quien. Van a presentar, supongamos que fue una van a herencia, dividir la ganancia entre dos y van a hacer la operación. Mire, fíjese que por cierto, hablando de eso, hace dos periodos, o sea, hace 2 periodos, sí. A mí me tocó con mi hermano, vendimos un inmueble, yo presenté la declaración, pero yo no me acordaba.
y porque el Ministerio de Hacienda tiene bien controlado eso, le mandan un correo a uno. De suerte que me lo mandaron Un antes correo, de que, sí, antes de que se venciera el plazo. Entonces, bueno, cada quien, como era en partes iguales, ¿verdad? Cada quien sumó, dividimos la ganancia de capital entre dos y así la declaramos, y dividimos los costos entre dos y así lo declaramos. Así se hace cuando es, porque son dos personas naturales distintas, ¿verdad? Entonces van a declarar su impuesto en forma independiente. Cada quien llena su formulario y bueno, y debe de hacerlo bien, porque si no le va a salir ahí, el sistema va a detectar, ¿verdad? Porque también la declaración de su hermano va a estar vinculada con la suya, la de ganancia de capital, ¿verdad? Obviamente que se declara con la declaración de renta, así tiene que hacerlo, en forma individual, pero van a proporcionar, en forma proporcional, el 50% le va a corresponder a cada uno, y así van a declarar. Y es un formulario diferente de renta, pero en la declaración de renta se incluye, ahí hay una casilla. Revise usted el formulario de declaración de renta y va a observar, lástima que yo no ando acá, un ese formulario. formulario F994. Ajá, bueno, ahí ustedes lo van a ver y tendrían que hacerla en forma individual cada quien, ¿no? Pero van a partir el Y si uno de los dos 50%. no lo presentara, le caería el correo. Es que fíjese que como el problema es que, bueno, uno cree, ¿verdad? Pero como cuando usted vende una propiedad, un inmueble, hace una escritura, paga el impuesto de Y transferencia de lo bienes reporta al raíces, CNR. paga el impuesto de transferencia de bienes raíces si es mayor a 250,000 colones o su equivalente en dólares, ¿no? Pero el notario que elabora la escritura debe de advertir a los contrayentes o debe de advertir ahí en la escritura que deben de pagar el impuesto de transferencia de bienes raíces, o debe decir que por el monto no se paga el impuesto. Si se paga el impuesto de transferencia de bienes raíces, el notario debe agregarlo al legajo de anexos del libro de protocolo. Entonces, esa escritura se va a registrar y el registro está obligado, en el Código Tributario lo vimos, los registradores están obligados a informar a la DGI de esas operaciones. O sea, hay un cruce de información, hay, bueno, información en línea entre esas instituciones. Entonces, usted no se salva, uno no se salva. Entonces, ahí le dicen a uno, mire, usted efectuó la venta de un inmueble, se generó una ganancia de capital, por favor, declárela. Ahí le sale la inconsistencia en la declaración de renta. Gracias, Lick. Bueno, entonces hemos llegado al final de la clase. Vamos a continuar con la ley de impuestos sobre la renta el próximo lunes, ¿verdad? Lunes sería. Y yo les voy a dejar un ejercicio de renta, IVA y transferencia de bienes raíces para que ustedes lo desarrollen. Porque así va a venir el parcial, no me los quiero quebrar, ¿verdad? Quiero que lo Lick, una revisen y comiencen pregunta. a ¿Cuándo trabajar, daría ¿verdad? los promedios? ¿Cuándo qué? No le escuché. Daría los promedios. No, las notas ya están ahí bueno, la del parcial. Yo estoy calificando todavía los trabajos. Espero el viernes ya notificarles las notas ahí en el aula virtual, ¿verdad? De los trabajos. Y luego Gracias. ahí ustedes van a verificar después. Tengo hasta el lunes, el próximo lunes, para subir las notas. Pues las voy a subir si no las subo el sábado, las voy a subir el domingo. Quizás el domingo para que ustedes las vean el sábado y cualquier problema me avisen, ¿no? Porque así se puede resolver rápido, pero ya cuando están registradas es bien, ya no se puede, ¿verdad? Bueno, entonces gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes.